Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 50% algodón y 50% acrílico premium. Y voy a utilizar el gancho de crochet que recomienda. Recomienda utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Cinta métrica, una aguja lanera y también vamos a necesitar la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vamos a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la medida del contorno del busto, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S y para esta talla la medida del contorno del busto son 88 centímetros. Pero vamos a realizar las cadenitas hasta tener la medida del contorno del busto entre 2, o sea que yo voy a realizar cadenitas hasta tener 44 centímetros. Bien, si no lo estás realizando para ti misma y no tienes la medida del contorno del busto, acá en pantalla te estoy dejando una imagen con la medida referencial para cada una de las tallas. Y aquí yo ya tengo una medida suficiente. Entonces, una vez que tengamos una cantidad X de cadenas, para serles muy sincera, yo no conté las cadenas, bien, pero para la puntada que vamos a realizar, si quieren tener una cantidad de cadenas exactas, estas deben ser múltiplo de 6 más 1. Bien, entonces tomamos nuestra cinta métrica, yo tengo que llegar hasta acá, hasta 44 centímetros. Sujetamos las cadenitas de extremo a extremo y las medimos. Estas cadenas no las vamos a estirar ni nada para medirlas, sino que así tal cual están, las sobreponemos y las medimos. Bien, entonces, una vez que tengamos nuestra medida lista, algo que yo tiendo a hacer cuando comienzo de esta manera con simplemente cadenitas es tejer. Una vez que llego a la medida que necesito, yo hago unas 20-25 cadenas más. Entonces voy a tejer unas 25 cadenitas adicionales. Y bien, aquí ya realicé esas cadenitas extras. Siempre tiendo a hacer esto porque cuando nosotros estamos tejiendo, algunas veces tejemos muy apretado y esto puede ser que a la final el tejido se nos encoja, o algunas veces tejemos muy suelto, lo que puede hacer que a la final el tejido se nos ensanche. Entonces, a mí me gusta realizar la primera vuelta con la puntada que vamos a hacer y medimos nuevamente. Es muy probable que nos sobren cadenitas, pero yo prefiero que nos sobren a tener que soltar y volver a hacer cadenitas de más. Bien, entonces, para comenzar la primera vuelta, sujetamos acá la última cadenita que hicimos. Hacemos 2 cadenas adicionales. Estas 2 cadenitas me representan el primer punto alto. Y para comenzar a realizar esta puntada, entonces, como es un punto fantasía, en la tercera cadenita desde la aguja de crochet, o sea, en la última que sujetamos, traemos hebra. Tengo 3 aros. Hago como si fuera a realizar un punto alto sin cerrar. Me quedan 2 aritos en el crochet. Enlazo nuevamente. Salto una cadena, en la cadenita siguiente traigo hebra, como si fuera a realizar un punto alto sin cerrar, atravesando únicamente 2 aros. Ahora tengo 3 aros sobre el crochet y repetimos una última vez. Enlazamos, saltamos una cadenita y en la cadena siguiente traemos hebra, como si fuéramos a hacer el punto alto sin cerrar. Ahora tengo 4 aros. Para cerrar este punto, este se llama puntos altos cerrados, ¿sí? Para cerrarlos, entonces atravesamos las 4 hebras y hacemos una cadenita para sujetar. Es la misma puntada que hicimos hace unos días con la inspiración de la tienda Benchulita de Argentina. Bien, entonces enlazamos y para hacer la siguiente secuencia, este punto consta de 2 secuencias. Esta es la primera. Para hacer la segunda, en la cadenita siguiente, no vamos a saltar cadenas ni nada. En la siguiente vamos a realizar punto alto, cadena, otro punto alto allí mismo en ese agujerito, punto alto, cadena y vamos a realizar un tercer punto alto, todo dentro del mismo agujerito. Este tercer punto alto no va a llevar cadenita. Si aquí se les abre así, no se preocupen, cuando estiren las cadenas nuevamente, él vuelve a su sitio.
Y estas son las dos secuencias que vamos a repetir. Una secuencia con puntos altos cerrados y una secuencia con el abanico dentro de un mismo agujerito. ¿Sí? Vamos a repetir la siguiente secuencia. Una vez que finalizamos el abanico de 3 puntos altos, nos corresponde hacer los 3 puntos altos cerrados. Entonces, enlazamos en la cadenita siguiente, traemos hebra, como si fuéramos a hacer el punto alto sin cerrar. Enlazamos, aquí sí saltamos una cadenita, traemos hebra, punto alto sin cerrar, enlazamos, saltamos la última cadenita y punto alto sin cerrar. Siempre en la aguja de crochet me deben de quedar 4 aritos. Cerramos los puntos atravesando los 4 y hacemos una cadenita para sujetar. Luego de los 3 puntos altos cerrados, repetimos otra vez la secuencia de los 3 puntos altos completos, ¿sí? Del abanico. Entonces, para hacer el abanico, enlazamos y en la cadenita siguiente, sin saltar ningún punto, hacemos un punto alto, una cadena, un segundo punto alto, otra cadenita y hacemos un tercer punto alto. Este tercer punto alto no lleva cadenita. Bien, y esto es lo que vamos a repetir por todas las cadenas. Una vez que finalicemos el abanico de 3 puntos altos, volvemos y repetimos los 3 puntos altos cerrados. ¿Sí? Vamos a seguir repitiendo y cuando estemos llegando al final, cuando nos sobren algunas cadenitas, volvemos y medimos nuevamente ya con la puntada realizada. Y bien chicos, cuando estemos acercándonos al final, tenemos que tener muy presentes que tenemos que finalizar de la misma manera en la que comenzamos. Aquí comenzamos tejiendo las 2 cadenitas que me cuentan como un punto alto. Este punto alto solo va a hacer que me quede recto. Bien, y luego comenzamos con los 3 puntos altos cerrados. Bien, entonces finalizamos de la misma manera. Aquí tengo el abanico de 3 puntos altos. Hago los 3 puntos altos cerrados, tengo 4 aros, atravieso los 4 y hago una cadenita. Y para medirlo tenemos que llegar hasta acá, hasta los 44 centímetros. Entonces lo ponemos, acá sí lo podemos estirar un poquitito. Y aquí yo tengo mis 44 centímetros. Bien, entonces aquí tenemos que tener presentes 2 cositas. Una es que tenemos que finalizar siempre de la misma manera en la que comenzamos. Y la otra es que tenemos que hacer abanicos pares. ¿Sí? Por ejemplo, aquí contamos, fíjense, se ven como las montañitas, los abanicos. Tenemos que tener una cantidad par. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 abanicos. Entonces, para finalizar esta primera vuelta, como ya hice los puntos altos cerrados, tengo que hacer el punto alto que va a quedar solito en este costado también. Entonces, enlazo y en la cadenita siguiente hago el último punto alto que va a ir solito en la parte de acá. Bien. Entonces, aquí fíjense que sí me sobraron algunas cadenitas. Estas cadenitas sin problema, aquí lo que tenemos es el nudo de inicio y este nudito lo podemos soltar. Soltamos el nudo y aquí lo que podemos hacer es soltar las cadenitas hasta llegar a acá. ¿Sí? Estas cadenitas se deberían de soltar fácilmente. Atravesamos la aguja y vamos soltando cadenita por cadenita. Y acá yo ya estoy llegando a la última cadenita, la suelto y en la parte de acá tiro de esta hebra y ella solita se vuelve un nudo. ¿Sí? Esto no se va a soltar, no se preocupen. Ahora esta hebra, para que no nos quede así tan larga, la podemos cortar un poco y de esta manera quedamos como si no hubiese pasado nada. Bien, ahora para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante para hacer este patrón hacemos 2 cadenitas que me representan el punto alto de este costado, giramos y en la parte de acá vamos a repetir exactamente el mismo patrón que acabamos de realizar. Pero vamos a tener en cuenta que, fíjense, aquí están los 3 puntos altos cerrados.
Encima de los 3 puntos altos cerrados vamos a tejer el abanico. Enlazamos ese abanico, lo vamos a tejer, fíjense, aquí están los 3 puntitos y acá, en la parte de acá, se me hace un agujerito, ¿sí? Allí voy a tejer el abanico, entonces hago punto alto, cadena, en el mismo agujerito, el segundo punto alto, cadena, y hago allí mismo el último punto alto. Recordamos que el último punto alto nos lleva cadenita. Ahora, para continuar la secuencia, luego del abanico nos corresponde hacer los puntos altos cerrados. Los puntos altos cerrados los vamos a hacer sobre el abanico de la fila anterior. Sí, miren, ahí está 1, 2 y 3 puntos altos. Enlazamos y para hacer los puntos altos cerrados, sobre cada punto alto, como si fuéramos a realizar el punto alto, no los estoy cerrando, y el tercer punto alto, fíjense, aquí está el tercer punto alto, atravieso, me van a quedar los 4 aros, los cierro y hago una cadenita para ajustar. Repetimos, luego de los 3 puntos altos cerrados nos corresponde hacer el abanico, enlazamos. Siempre tenemos que ver qué tenemos en la fila anterior. Fíjense, aquí están los 3 puntos altos cerrados de la fila anterior. Allí nos corresponde hacer el abanico. Entonces, en el agujerito que se forma de la cadenita que hicimos cuando sujetamos, allí vamos a hacer el abanico con 3 puntos altos. Punto alto, cadena y punto alto sin cadena. Repito una última vez, enlazamos y luego de esta secuencia nos corresponde hacer los 3 puntos altos cerrados. Los puntos altos cerrados los hacemos sobre el abanico de la fila anterior. Entonces enlazamos, buscamos el primer punto alto, allí está el agujerito, punto alto sin cerrar, el segundo punto alto sin cerrar y el tercer punto alto sin cerrar. Me quedan los 4 aros. Cierro los 4 y hago una cadenita. Bien, fíjense, de esta manera nos debe de ir quedando. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta finalizar. Y bien, chicos, acá estoy finalizando la segunda vuelta. Como les comenté, finalizamos igual a como comenzamos. Entonces, siempre vamos a verificar qué puntada tenemos en la fila anterior. Aquí están los 3 puntos altos cerrados. Aquí está el agujerito y allí tejemos el abanico y punto alto, todo dentro del mismo agujerito. Bien, para finalizar esta vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante debemos tejer un punto alto solo de este costado, ¿sí? Siempre vamos a mantener en cada extremo un punto alto solito. Entonces enlazamos y en la parte de acá están las 2 cadenitas con las que tomamos altura en un comienzo. Entonces acá sobre la segunda cadenita la atravesamos y allí vamos a realizar el último punto alto. Bien, de esta manera se ve la segunda vuelta. Aquí en esta segunda vuelta debemos tener una cantidad de abanicos impar, ¿sí? En mi caso, en la fila anterior yo tenía 14 abanicos, comenzamos con abanicos pares. Y acá debería de tener 15 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, siempre en una vuelta, en mi caso voy a tener 14 y en la vuelta siguiente debo de tener 15. Entonces, para comenzar la tercera vuelta, como siempre, hacemos 2 cadenitas, giramos. Estas 2 cadenitas me representan el punto alto de este costado. Enlazamos y verificamos. En la fila anterior tenemos el abanico, pues allí hacemos los puntos altos cerrados. 1, 2 y 3. Lo cierro y hago una cadenita para sujetar. Y de aquí en adelante lo que voy a hacer es repetir, ¿sí? Recuerden siempre verificar la puntada que tienen en la fila anterior. Aquí están los puntos altos cerrados. En este agujerito voy a tejer ahora el abanico. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar repitiendo exactamente lo mismo una y otra vez hasta tener la medida de ancho necesaria para cada talla. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando a lo que será mi última vuelta.
Ajustamos y como siempre el último punto alto sobre la segunda cadenita. Esto se ve así. Lo único que hice hasta este momento fue repetir exactamente lo mismo. Bien, ahora, para que tengan una referencia, yo acabo de dar 17 vueltas y estas 17 vueltas miden 18 centímetros, lo que está súper bien para esta talla. Por referencia, si estás haciendo una talla M, puedes llegar a 19 centímetros, una talla L hasta 20 centímetros y una talla XL hasta 21 centímetros. Esta es la medida que se ve acá en la imagen, desde acá hasta acá. Tú la puedes hacer tan larga como desees. Bien, entonces, una vez que hayamos finalizado esta primera parte, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga esta hebra, cortamos y esto lo ajustamos. Bien, chicos, se me olvidaba comentarles, en la parte de acá, en la última vuelta, como tenemos una vuelta que nos dan abanicos pares y otra vuelta que nos dan abanicos impares, vamos a tratar de finalizar en la vuelta que nos dan abanicos pares, ¿sí? En mi caso tengo 1, 2, 11, 12, 13 y 14 abanicos. Esto con la intención de determinar el centro. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a hacer las disminuciones para darle la forma a la copa. Bien, entonces determinamos el centro, lo doblamos así bien. Aquí podemos colocar un marcador o un pedacito de hilo, lo que deseen. Colocamos el marcador y de esta manera, una vez determinado el centro, nos tienen que quedar la misma cantidad de abanicos de ambos lados. En mi caso yo tengo 7 abanicos de cada lado. Y bien, para comenzar a hacer estas disminuciones tenemos que mantener la continuidad de cómo vamos tejiendo, ¿sí? Saben que tejemos vueltas de ida y vueltas de regreso. Entonces, aquí terminamos la vuelta de ida, aquí tenemos la hebra que cortamos. Si estuviéramos tejiendo normalmente, hacíamos 2 cadenas y girábamos. Entonces vamos a tejer ahora en este sentido. La copa de este lado la vamos a tejer desde acá hacia el centro. Y la de este lado la vamos a tejer desde el centro hacia acá, ¿sí? Todo para mantener la continuidad del tejido. Entonces, comenzamos con la primera, buscamos nuestra hebra, hacemos el nudo deslizado y buscamos en la parte de acá. Vamos a dejar una pequeña separación y vamos a comenzar en el segundo abanico, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos los 3 puntos cerrados, abanicos, los 3 puntos cerrados y vamos a comenzar a tejer en este abanico. Entonces, buscamos el último punto, atravesamos el nudo deslizado, esto lo ajustamos, realizamos 2 cadenitas y como estoy trabajando sobre el abanico, pues repito el patrón del abanico. Esta colita de hebra que tengo acá lo voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo, ¿sí? Entonces, enlazamos y me quedan 2 puntos altos. Entonces, hacemos los puntos cerrados. Uno y el segundo. Aquí ahora solo voy a tener 3 aritos. Los ajusto los 3 y cadenita de separación. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a seguir repitiendo el patrón con el que veníamos trabajando hasta cerrar acá. Donde tenemos este abanico, cerramos con los 3 puntos altos cerrados. Y aquí ya me estoy acercando al final. Recuerden que solo vamos a tejer hasta el centro. Aquí me queda el último abanico. Hacemos los puntos altos cerrados, el segundo y el tercer punto alto cerrado allí. Cerramos y ajustamos. Y ahora solo vamos a tejer desde acá hasta acá. Bien, entonces, para continuar haciendo esta disminución, desde acá hacemos 2 cadenitas. Giramos, no vamos a tejer aquí donde tenemos los 3 puntos altos cerrados, sino que vamos a pasar directamente al abanico. Entonces, tejo los puntos altos cerrados que me corresponde tejer sobre ese abanico. Cadenita y continuamos tejiendo la puntada exactamente igual hasta llegar a acá. Me queda el último abanico. Como siempre, hago los puntos altos cerrados. Cadenita y como debemos finalizar de la misma manera en la que comenzamos, recuerdan que acá tomamos altura con 2 cadenitas, ¿verdad? Esas 2 cadenitas me representaban un punto alto.
Finalizamos de la misma manera, enlazamos y ese punto alto lo vamos a tejer acá en el agujerito de los 3 puntos altos cerrados de la fila anterior. Entonces allí realizamos el último punto alto y de esta manera se ve la segunda vuelta. Entonces continuamos. Para hacer la tercera vuelta, estando acá, hacemos 2 cadenitas, giramos y nos vamos a saltar. Siempre vamos a repetir lo mismo. Nos vamos a saltar los puntos altos cerrados y pasamos directamente al abanico. Terminamos los puntos altos cerrados sobre el abanico y continuamos repitiendo hasta llegar acá. Y finalizo los 3 puntos altos cerrados y tenemos que hacer, fíjense, estas 2 cadenitas me cuentan como el punto alto. Finalizamos tejiendo un punto alto de este costado también y lo hacemos aquí en la unión de los puntos altos cerrados de la fila anterior. De esta manera finalizamos la fila número 3 y para comenzar la fila número 4 y las que siguen, 2 cadenitas, giramos, saltamos los puntos altos cerrados y comenzamos directamente en el abanico. Cerramos y seguimos repitiendo hasta llegar acá. Recuerden que finalizamos con un punto alto en este agujerito. Finalizamos como siempre con el punto alto, tejemos 2 cadenitas, giramos y ya estamos llegando al final. Entonces, como siempre, saltamos el primer grupo, tejemos acá los puntos altos cerrados. Me queda solo un grupo de puntos altos cerrados que va a ser el central. Allí sí voy a tejer el abanico. Finalizo el abanico, hago el último grupo de puntos altos cerrados. Finalizo como siempre con el punto alto. Y para tejer la vuelta final hacemos 2 cadenas, giramos. Y fíjense que en la parte de acá únicamente me queda un abanico. Salto este primer grupo y tejo los puntos altos cerrados sobre el abanico. El último punto alto, como siempre, aquí en el agujerito. Y de esta manera nos queda esta disminución, fíjense. Ya le dimos la forma que queríamos triangular a esta pequeña copa. Bien, ya podemos cortar esta hebra. Entonces, para cortar la hebra hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga, cortamos. Siempre que cortamos, esto lo ajustamos. Y ahora vamos a hacer el del otro lado. Antes de hacer la del otro lado, como siempre, estamos muy conscientes del sentido en el que estamos tejiendo. Cuando finalice acá, entonces giro. Y este lo voy a comenzar a tejer desde acá hasta acá. Nudo deslizado. Y aquí en el centro tengo el grupo de los 3 puntos altos cerrados. Aquí finalicé sobre este abanico, entonces comienzo en este abanico. En el último atravieso el crochet, paso el nudo deslizado, ajusto, hago las 2 cadenitas que me cuentan como el primer punto alto. Esta colita la voy a ir ocultando y aquí al comienzo solo tengo que hacer los puntos altos cerrados. Recuerden que acá al comienzo es en el único sitio donde vamos a tener 3 aritos. Cerramos una cadenita. Y lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo que acabamos de realizar. Acá vamos a llegar exactamente a la misma distancia que en la parte de acá. ¿Sí? Recuerdan que acá dejamos, miren, aquí tenemos el grupo de puntos altos cerrados, abanicos y puntos altos cerrados. Entonces tenemos puntos altos cerrados, abanico, puntos altos cerrados. Vamos a llegar hasta este abanico. Bien. Repetimos exactamente igual lo que les acabé de enseñar. Y bien chicos, una vez que finalicemos, ambos lados se ven de esta manera. Esto ya lo podemos retirar. Ahora lo que vamos a realizar es otra parte exactamente igual, con la misma cantidad de abanicos de inicio, la misma cantidad de vueltas y todo. Bueno, casi todo. No vamos a tejer estos triángulos, vamos a llegar únicamente hasta acá. Y bien chicos, fíjense, aquí tengo el otro lado listo, exactamente igual. Un rectángulo, solo que sin los triángulos. Ahora vamos a hacer las costuras aquí en los lados para comenzar a cerrar este top. Entonces, antes de comenzar a hacer la costura, vamos a verificar que
En esta parte vamos a tomar como nuestro derecho, o sea, la parte que va a ir hacia afuera. El punto en sí es reversible, o sea que se ve igual por un lado que por otro. Pero vamos a tomar como el derecho, fíjense, acá tenemos las cadenitas de inicio. Así se ven en lo que vamos a considerar el derecho y así se van a ver por lo que vamos a tomar como el revés. Bien, al igual que acá en esta esquina, fíjense, lo que vamos a tomar como el derecho, los puntos altos se ven de esta manera, mientras que por lo que vamos a considerar el revés, fíjense cómo se ve el abanico. Bien, entonces vamos a decir que este va a ser nuestro derecho y del otro lado, el que tenemos el rectángulo, verificamos, aquí están las cadenitas de inicio. Verificamos aquí los abanicos, fíjense cómo se le ve más detalle. Si lo colocamos así, nos damos cuenta de que este efectivamente va a ser nuestro revés. Entonces lo colocamos así por el revés, posicionamos. De esta manera me queda este lado, que es el que tenemos el rectángulo, por el revés. Y al coserlo, aquí en la parte de atrás tengo el revés, ¿sí? Vamos a hacer la costura desde el revés y vamos a coser desde acá hasta acá en ambos lados. Tomamos hilo, lo sacamos un poco largo para poder hacer esta costura, cortamos. En un extremo del hilo vamos a realizar el nudo deslizado y en el otro extremo vamos a enhebrar nuestra agujita lanera. Aquí tenemos ambos lados. A colocarlo así, atravesamos la aguja aquí en el primer puntito disponible y en la parte de acá también en el primer puntito disponible. Atravesamos la aguja y antes de cerrarlo por completo nos vamos a encontrar con el nudo deslizado. Pasamos la aguja por allí. Esto es simplemente para asegurar el comienzo. Ajustamos bien y vamos a comenzar a coser en la parte de acá. Para hacer esta costura, fíjense, aquí no hay una puntada específica sobre la cual hacerla, ¿sí? Sino que se nos van a ir presentando cada uno de los puntitos. Entonces, en cada una de las hebras vamos a ir haciendo costura por costura. Buscamos una hebra de este lado y la hebra que sigue de este otro lado y así vamos a ir haciendo puntito por puntito. Seguimos repitiendo. Fíjense que estoy tomando una hebra de este lado y solo una hebra de este otro lado y continuamos haciendo cada una de las puntadas hasta llegar acá. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final, la última puntada. Antes de hacer el remate, verificamos la costura, que no nos hayan quedado espacios por allí por coser y ya podemos hacer el remate. Entonces para finalizar pasamos la aguja por allí, por el último agujerito. Antes de cerrar, pasamos por este arito la aguja. Esto lo ajustamos bien y comenzamos a ocultar la hebra en algunos puntos por acá. Lo que hacemos es buscar los puntos en la parte de atrás y la vamos atravesando, fíjense. Y una vez que la hayamos ocultado por algunos puntos suficientes, ya la podemos cortar. Cortamos. Esto es lo mismo que vamos a hacer con todas las hebritas que tenemos por allí. Bien, entonces así nos quedó la unión. Ahora vamos a repetir exactamente lo mismo del otro lado. Y bien chicos, una vez que hayamos hecho la costura de ambos lados, vamos a colocarlo por el derecho, porque de ahora en adelante todo lo vamos a trabajar desde el derecho. Fíjense, así me quedó la costura. Lo colocamos así, vamos a buscar donde tenemos alguna de las uniones. Acá tomamos hilo, como siempre hacemos el nudo deslizado y vamos a comenzar acá, fíjense. Aquí tengo los 3 puntos altos, aquí tengo el abanico y aquí están los 3 puntos altos que estaban cerrados, ¿sí? En el del centro
Allí en el puntito del centro atravesamos el crochet, pasamos el nudo y ajustamos. Entonces aquí realizamos 2 cadenas y luego de estas 2 cadenitas que cuentan como un punto alto, recuerden ir ocultando esta colita de hebra, ¿sí? Enlazamos y fíjense, acá tengo los 3 puntos altos, el abanico que tenemos en la parte de acá. Allí en ese mismo agujerito vamos a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto, todo dentro del mismo agujerito. Esto es una puntada B. Bien, luego pasamos y aquí tenemos los 3 puntos que están cerrados, los 3 puntos altos cerrados. Enlazamos y en el del centro hacemos únicamente un punto alto. Bien, volvemos y repetimos ahora la puntada B. Fíjense, aquí están los puntos altos cerrados, luego viene el abanico de 3 puntos altos. Allí en el mismo agujerito del abanico hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Enlazamos en los puntos altos cerrados, en el del centro hacemos solo un punto alto. Y este es el patrón que vamos a repetir, fíjense. Tejemos punto B, un punto alto, punto B, un punto alto. Siempre los puntos en B los vamos a tejer en donde hicimos el abanico, ¿sí? Allí en ese mismo agujerito. Y el punto alto lo vamos a hacer acá en el centro de los puntos altos cerrados. Bien, seguimos repitiendo este mismo patrón hasta dar la vuelta y llegar nuevamente hasta acá. Y para cerrar esta primera vuelta, entonces, aquí están las 2 cadenas, buscamos este primer puntito, lo atravesamos completo y hacemos el punto deslizado. Bien, para la segunda vuelta hacemos 2 cadenas, enlazamos y ahora en el centro de la B vamos a realizar 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro del mismo agujerito. Hacemos punto alto sobre el punto alto, pero este punto alto lo vamos a hacer centrado, ¿sí? Si estuviéramos tejiéndolo normalmente lo haríamos en este agujerito, pero para hacerlo centrado miramos el punto alto, lo atravesamos acá y de esta manera hacemos el punto alto centrado. Enlazamos y en la vez siguiente repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos más, todo dentro de la misma B. Cuando lleguemos al punto alto que está solito, hacemos un punto alto centrado, nos aseguramos de atravesar el crochet en el centro del punto y esto es lo que vamos a repetir en esta segunda vuelta. Vamos a hacer una B con 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto sobre el punto alto. Y aquí ya estoy llegando al final de la segunda vuelta. Entonces, para cerrar esta vuelta, fíjense, aquí están las 2 cadenitas. Buscamos acá en este primer puntito y hacemos el punto deslizado. De esta manera cerramos la segunda vuelta. Ahora, para comenzar la tercera vuelta vamos a hacer un pequeño aumento y de aquí en adelante lo único que vamos a hacer es repetir. Bien, entonces hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como un punto alto, una tercera cadenita que es una cadena de separación, enlazamos y en ese mismo agujerito vamos a realizar otro punto alto. Bien. Pasamos al abanico siguiente y ahí repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y 2 puntos altos. Bien, luego de este pequeño abanico pasamos a donde tenemos el punto alto y aquí vamos a tejer un punto alto, una cadena y un punto alto. Enlazamos y también los vamos a hacer centrados, entonces aquí en el centro del punto alto realizamos una pequeña B, un punto alto, una cadenita y un punto alto. Nos queda esta pequeña B, pasamos al abanico y repetimos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y en donde tenemos el punto alto hacemos una B,
haciendo allí de manera centrada un punto alto, solo una cadena y un punto alto más. Y este es el patrón que vamos a repetir para esta tercera vuelta. Bien, seguimos repitiendo hasta llegar nuevamente hasta acá. Y para cerrar esta vuelta, entonces aquí tenemos los dos puntos altos, las tres cadenitas con las que tomamos altura y el punto alto. ¿Sí? Allí en ese agujerito vamos a hacer un punto bajo. Luego del punto bajo hacemos dos cadenas, enlazamos y en el centro del agujerito hacemos otro punto alto. De esta manera lo convertimos como en nuestro pequeño punto B. ¿Sí? Enlazamos y siempre vamos a mantener el mismo abanico, dos puntos altos, dos cadenas, dos puntos altos. Y cuando lleguemos a esta B, repetimos exactamente lo mismo, un punto alto, una cadena y un punto alto. En el centro del agujerito hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto. Pasamos al abanico, repetimos exactamente lo mismo y en la B pequeña hacemos lo mismo, un punto alto, una cadena y un punto alto. Y esto se ve de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente el mismo patrón que estamos haciendo una y otra vez hasta que tengamos la medida de largo que queremos para este top. Bien, de ahora en adelante es cuestión de repetir. Cuando lleguemos acá a la unión, hacemos acá un punto bajo, dos cadenas y un punto alto. Repetimos exactamente lo mismo y seguimos repitiendo la misma puntada que estamos haciendo. Entonces yo voy a dar unas cuantas vueltas más y nos vemos para finalizar. Y bien chicos, acá estoy llegando al final de mi última vuelta. Entonces, para cerrar la última vuelta, en lugar del punto bajo que hacíamos en la parte de acá, vamos a realizar un punto deslizado. Bien, de esta manera vamos a cerrar la última vuelta. Y esto se ve de esta manera, fíjense. Aquí acabo de realizar 8 vueltas y para que tengan una referencia, esto mide desde acá hasta acá 27 centímetros. Recuerden que esto lo pueden hacer tan largo como ustedes deseen. Y para realizar esta última vuelta habíamos quedado acá con un punto deslizado. Ahora allí mismo en ese primer agujerito vamos a realizar un punto bajo. Y luego del punto bajo saltamos a este abanico y acá vamos a tejer un abanico completo de 6 puntos altos, sin cadenita de separación ni nada. Entonces acá en el agujerito vamos a tejer 6 puntos altos y 6. Luego del abanico de 6 puntos altos lo vamos a cerrar en esta B tejiendo un punto bajo. Enlazamos, pasamos al abanico siguiente y repetimos allí en el agujerito 6 puntos altos. Cerramos el abanico en la siguiente B tejiendo un punto bajo. Y de esta manera vamos a hacer este borde final, tejiendo abanico de 6 puntos altos, un punto bajo en la B y vamos a continuar dando la vuelta hasta llegar nuevamente a acá. Y bien chicos, acá yo ya estoy finalizando la vuelta, hago el último punto alto del abanico y acá en el primer punto bajo que hicimos vamos a realizar un punto deslizado. Hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga la hebra, cortamos, ajustamos esta hebra que tenemos acá, por supuesto la debemos ocultar en la parte de atrás. Y de esta manera quedó la parte inferior de nuestro top. Fíjense, ahora vamos a finalizar la parte superior. Para ello, aquí también vamos a trabajar desde el derecho. Entonces buscamos acá donde tenemos una unión, hacemos como siempre el nudo deslizado y comenzamos acá desde la unión que tenemos. Atravesamos el crochet, pasamos el nudo, ajustamos, allí vamos a realizar una cadenita y luego recuerden que esta colita la vamos a ir ocultando a medida que vamos tejiendo, ¿sí? Como todas las veces que hemos hecho. Y allí mismo, en esa cadenita, vamos a realizar un punto bajo. Bien, luego del punto bajo, enlazamos y vamos a tejer en la parte de acá.
Aquí no tenemos un punto específico sobre el cual tejer, pero allí lo vamos a ir encontrando. Y aquí tengo el primer grupo de puntos altos cerrados, ¿sí? Entonces, en este agujerito voy a tejer el abanico de 6 puntos altos. Lo mismo que acabamos de realizar en la parte de acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Abanico de 6 puntos altos y luego un punto bajo. Finalizado el abanico, como no tenemos un punto específico, entonces lo colocamos así como para cerrarlo. Fíjense, como si lo fuéramos a cerrar. Y de esta manera vamos a determinar en qué distancia vamos a hacer el punto bajo. Colocamos como si lo fuéramos a cerrar, fíjense. Entonces el punto bajo me da para realizarlo acá. Hago mi punto bajo y aquí tengo el otro grupo de puntos altos cerrados. Bien, entonces allí en el agujerito, fíjense, en el agujerito de los puntos hago el abanico de 6 puntos altos. Cerramos los 6 puntos altos tomando la distancia y allí realizamos el punto bajo. Algo así me debe de ir quedando. Seguimos repitiendo exactamente lo mismo hasta llegar acá a la puntica, miren. Y acá, fíjense, tenemos los 3 puntos altos cerrados, ¿sí? Enlazamos y aquí vamos a tejer, pero en esta unión, fíjense. Acá vamos a realizar el abanico, pero vamos a hacer únicamente 3 puntos altos. Uno, el segundo y el tercer punto alto. Ya luego lo completamos y de una vez vamos a aprovechar de sacar la tira con la que lo vamos a sujetar. Entonces vamos a comenzar a realizar cadenitas hasta tener unos 25 o 30 centímetros, ¿sí? Estas cadenitas vamos a irlas contando porque del otro lado vamos a hacer la misma cantidad. Entonces seguimos tejiendo cadenitas y bien, chicos, aquí ya hice una cantidad de cadenitas suficientes. Vamos a medirlas. Entre 25 y 30 centímetros debería de medir. Entonces la coloco acá y tengo 27 centímetros, lo que está súper bien. Y bien, para que tengan una referencia, para estos 27 centímetros yo acabo de realizar 52 cadenitas. Bien, ahora sujetamos la última. Vamos a realizar 5 cadenas adicionales. 1, 2, 3, 4 y 5. Sujetamos ahora la última que hicimos de las 5 adicionales y aquí vamos a comenzar a hacer el pequeño detalle en la punta. Bien, luego sujetamos la última, hacemos 2 cadenitas que nos cuentan como un punto alto, enlazamos y vamos a tejer puntos altos, pero estos no los vamos a tejer en la cadena normal como siempre lo hacemos, ¿sí? Le vamos a dar vuelta a la cadenita y nos damos cuenta que en la parte de atrás hay como una hebra, ¿sí? En esa hebra es donde vamos a realizar los puntos altos. Contamos 1, 2 y en la tercera hebra, fíjense, allá hay una hebrita. La atravesamos y acá vamos a realizar 3 puntos altos. Traemos hebra, hacemos 1, 2 y 3 puntos altos, todos dentro del mismo agujerito, ¿sí? De esta manera ya tenemos 4 puntos altos porque las 2 cadenas adicionales me cuentan como el primero. Enlazamos y acabamos de tejer en la primera de las 5 cadenas. Entonces en la segunda cadenita, pero igual en la hebra de atrás, la atravesamos, traemos hebra y repetimos allí dentro de ese agujerito 4 puntos altos y 4. Los estoy haciendo todos dentro del mismo agujerito, fíjense. Repetimos exactamente lo mismo. Ya llevamos tejida la cadena 2 de las 5. Vamos a repetir lo mismo en la 3, en la 4 y en la quinta cadenita, ¿sí? Todas tejiendo en la hebra de atrás. Y bien, acá ya finalizamos este pequeño botoncito, ¿sí? Como un botoncito de flor, que es lo que queríamos hacer. Ahora vamos a continuar tejiendo siempre en la cadena de atrás medio punto alto. Para hacer el medio punto alto enlazamos, buscamos la cadenita siguiente,
traemos hebra, en el medio punto alto me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. Enlazo nuevamente en la cadenita siguiente. Fíjense que estoy tejiendo, todas las voy a hacer en la hebra de atrás. Me quedan 3 aros, enlazo y los atravieso los 3. Una última vez en la cadenita de atrás, traigo hebra, enlazo y las atravieso las 3. ¿Sí? Voy a seguir repitiendo medio punto alto en cada cadenita hasta llegar acá, a la primera cadena que realizamos. Aquí está la última cadenita. De esta manera se debe ver, fíjense, queda una tira delgadita y la idea de tejer así en la hebra de atrás de la cadenita es que por ambos lados, fíjense, por acá y por acá se note como una cadena, bien. Miren, la cadenita por acá y por acá. Esta tira va a ir así y el borde va a tener este botoncito, bien. Ahora, acá en la punta hicimos 3 puntos altos, ¿verdad? Aquí en la punta es en el único sitio donde el abanico va a ser de 5 puntos altos. Entonces, como desde el tercer punto alto fue que sacamos la tira, allí enlazamos, completamos el punto alto número 4 y el punto alto número 5 de este abanico. Bien. De esta manera, fíjense, la tira se va a ver así. Ahora vamos a seguir repitiendo en la parte de acá lo mismo que hicimos en la parte de acá, pero esta vez con los abanicos de 6 puntos altos. Bien, por acá tengo una hebra, la voy a ir ocultando a medida que voy tejiendo. Y bien, chicos, acá ya me estoy acercando al centro. Estoy haciendo el último abanico y para cerrar este abanico aquí en el centro, entonces allí en el centro, fíjense, aquí están los 3 puntos altos centrados. Aquí voy a hacer un punto bajo. Ahora vamos a comenzar a repetir en este triángulo exactamente lo mismo que acabamos de realizar, con la misma cantidad de cadenitas acá en la tira y todo. Aquí estamos en el centro, en la unión, y cuando comencemos a realizar los abanicos de este costado, vamos a tener la precaución de hacer la misma cantidad de abanicos que acabamos de hacer acá, ¿sí? Que queden más o menos a la misma distancia. Yo hice 3 abanicos, entonces en la parte de acá debo tener también 3. Recuerden que aquí en la punta el abanico es únicamente de 5 puntos altos. Entonces vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta llegar acá, a la unión de este costado. Así se ve la parte de enfrente con las tiritas, fíjense el detalle en las puntitas. Ahora sencillamente lo que vamos a hacer es repetir. Estamos acá, ¿verdad? Lo alineamos bien. Y en la parte de acá atrás vamos a repetir exactamente lo mismo que veníamos haciendo con los abanicos de 6 puntos altos, ¿sí? Pero de aquí, de la parte de atrás, también tenemos que sacar 2 tiras exactamente iguales a las que sacamos acá. Bien, haciéndolas exactamente igual. Entonces, para poder ubicar estas tiritas, alineamos súper bien nuestro top. Esto va a ir así. Entonces, las otras tiras las vamos a colocar bien alineadas para que se unan con estas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es, para determinar la posición, aquí no es necesario tomar medidas ni nada, sino que así simplemente teniendo el top bien alineadito lo vamos a sacar. Lo posicionamos bien. Esta tira la podemos doblar un poquito hacia acá, que nos quede derechita, y acá podemos colocar un marcador para saber desde dónde vamos a sacar esta tira. Hacemos lo mismo con la otra, alineamos bien y acá podemos colocar otro marcador, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seguir repitiendo nuestros abanicos. Abanico punto bajo, abanico punto bajo. Cuando lleguemos acá, vamos a tratar de llegar acá y hacer un abanico, ¿sí? Pero el abanico que hagamos tanto acá como acá, donde tenemos el marcador, va a ser exactamente igual al abanico que hicimos acá en la punta, ¿sí? Con 5 puntos altos. Entonces hacemos 3, en el tercer punto alto sacamos la tira y esta tira, fíjense, cuando lo tengamos así, cuando comencemos a tejer las cadenitas para sacar la tira,
Teniendo todo bien alineadito, vamos a sacar la tira lo suficientemente larga para igualar esta de acá enfrente. ¿Sí? Acá enfrente yo hice en mi caso 52 cadenas, aquí voy a tener que hacer más para llegar desde acá hasta acá. En la puntita también vamos a hacer este botoncito y nos vamos a regresar exactamente igual tejiendo el medio punto alto. Bien, luego seguimos tejiendo los abanicos, puntos bajos y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Sacamos la tira que nos iguale esta. Pero en la parte de acá contamos las cadenitas para saber cuántas vamos a realizar en la parte de acá. Nos devolvemos igual, seguimos repitiendo y finalizamos acá en el primer punto bajo con un punto deslizado. Hacemos allí un punto deslizado. Luego hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga esta hebra, cortamos, esto lo ajustamos, esta hebra que nos quedó por aquí, al igual que las anteriores, la vamos a ocultar en la parte de atrás. Y fíjense, las tiritas de la parte de la espalda quedaron así. Las hice exactamente igual a como hicimos las de acá enfrente. Y por si quieren tener una referencia, para la parte de atrás yo realicé 70 cadenas, ¿sí? La idea es que se vean así. Y bien chicos, de esta manera llegamos al final del tutorial. Como pueden ver, es un top bastante sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!